Ok, bueno, esta sería la segunda sesión que estoy haciendo la prueba también para grabarlo y la estamos grabando. Ok, entonces estamos grabando esta sesión número 2 y para esta sesión cada uno de los profesores iba a tener un tema específico, sería como una muestra de su trabajo o de sus clases. Yo decidí hacerla sobre el proyecto de la maestría para darles a todos como una idea de qué es lo que hacen los profesores de historia en en su vida, qué hacen ellos realmente o cómo se forman. Este, y este ejemplo creo que era como el mejor ejemplo que tenía, que era de la maestría. La maestría es en conservación y restauración de monumentos, pero es parte del sector de historia del posgrado de la FAO. Y ahí conocí realmente a casi todos mis colegas del sector y es donde tomé parte de, de la metodología de dar clases de historia. Entonces les estoy mostrando lo que es el proyecto de restauración y puesta en valor de la capilla de colegio Nuestra Señora de la Consolación. Y es exactamente la misma presentación que presenté el día de la defensa. Esto para mostrarles también que una presentación de maestría realmente no es una ciencia oculta, sino es realmente más de lo que ustedes van a hacer. O sea, es lo mismo que ustedes están haciendo durante la carrera, pero la diferencia con la maestría es que hay una metodología propia, o sea, un camino que se debe seguir, hay mucha más investigación y se tienen que seguir como los lineamientos específicos de un cuarto grado. Pero ya van a ver que no es muy distinto, que la experiencia para nosotros como arquitecto está ahí. Entonces, este trabajo está dividido en varias partes. Esta es la primera parte. La primera parte son todas las bases teórico-metodológicas, o sea, explicar cómo se realizó la investigación. Por una parte teórica, es definir el problema, como lo tenemos acá, el marco del problema, el problema y los objetivos. Y a partir de ahí, se genera la teoría, o sea, qué es lo que estoy investigando. Ya vamos a ver cómo. Muchos de los colegas del sector y muchos de fuera del sector también, arquitectos, muchos tienen muchísima experiencia sobre esto y hay unos que se dedican solamente a hacer este, asesoría sobre este tipo o sea, esta parte del trabajo. Vamos a ver que el marco del problema de este trabajo es el patrimonio moderno, es de restauración, como les conté, y es de un edificio que es de la modernidad, o sea, dígase, de mediados del siglo XX, que es el edificio de la capilla, y ese es mi problema, ese es mi objeto de estudio. Luego, el objetivo es el que hace también que dé el título de trabajo, que es el proyecto de restauración y puesta en valor. Ya les voy a contar además un poco más sobre eso. Todo buen trabajo de historia siempre tiene antecedentes y bases teóricas. Antecedentes porque siempre alguien escribió algo antes de ti, siempre. No necesariamente sobre el mismo objeto de estudio, el mismo problema que tú estás trabajando, pero siempre hay cosas que están como en ese marco cercano. Entonces, por ejemplo, en mi caso no había bibliografía sobre la capilla, pero se había sobre la Florida, que es la urbanización donde está, había sobre la congregación, o sea, sobre las monjas que regentan este colegio y sobre los arquitectos que se había hecho, que la habían hecho, perdón.
Mientras tanto, hay unas bases teóricas que sí son parte de la maestría, que son bases teóricas que tratan sobre la valoración de un objeto arquitectónico, los lineamientos de restauración de un proyecto y las fases de un proyecto de investigación y de un proyecto de restauración. Entonces, todos estos dos ámbitos teóricos son muy importantes en historia y es algo que siempre se van a repetir a pesar de que estés haciendo una pequeña monografía o un pequeño ensayo para Historia 4 o para una maestría. Esto es interesante, el siguiente punto, porque tenemos un marco jurídico y normativo que es básicamente las leyes y las normas y las instituciones que están envueltas en ello. Y esto es mucho más relacionado con la profesión de arquitectura, porque siempre que hacemos un proyecto está marcado en unas normas, ya sean municipales, ya sean locales, ya sean del condominio, o son nacionales o internacionales. Siempre va a haber como unas normas que digan esto está bien y esto está mal. Hay una ética detrás de trabajo y esto es básicamente este marco. Esta es la parte de metodología. La metodología es básicamente el camino de cómo se hacen las cosas, qué camino se siguió para hacer algo. Y este es mi camino, estas tres fases. Estas tres fases son parte de la maestría de restauración y realmente son bastante sencillas para entender, porque hay una primera parte que es toda la investigación histórica, la identificación de los materiales del edificio y realmente el levantamiento del edificio, o sea, cómo está hecho, hacer los planos del edificio. Cuando ya sabemos cómo es, dónde está, quién ha hablado de él, cómo han hablado de él, cuántas fotos han tomado, qué personas han vivido en esa edificación, qué ha habitado, pasamos a la fase 2, que es el diagnóstico. Es saber cómo está el paciente, saber qué es lo que le está pasando, saber si se está cayendo, si tiene termitas, si está bien mantenido, si no, si ha habido cambios en él. Esa es la segunda fase. Y al tener esa segunda fase, podemos pasar a la tercera, porque ya sabemos dónde venimos, sabemos cómo está, y sabemos ahora, entonces, o podemos saber ahora a dónde vamos, que es esa tercera fase, que sería como un análisis y la valoración, decidir cuáles son las mayores importancias de la edificación, que esto es algo que nosotros logramos hacer mucho en historia, en clase, con ustedes, decidir por qué este edificio es importante, qué lo hace importante. Y hay muchos aspectos. Y estos aspectos después los vamos a tratar de mantener en el proyecto operativo y en el proyecto de uso y vitalización, que son el proyecto de restauración y puesta en valor. Otra cosa interesante de este trabajo es que es una investigación documental, o sea que yo tuve que revisar bibliografía, como muchos de ustedes van a hacer en las investigaciones que hagan para historia, pero esto se une a una investigación de campo, o sea, a un levantamiento del edificio y a una aplicación de técnicas de muestreo, por ejemplo, en el edificio. Que esto es algo que no solemos hacer e incluso una maestría no llegué a hacerlo totalmente, pero es algo que se hace. Estos también son más partes de la metodología, decidir cuál es la muestra, o sea, dónde está el edificio, hasta dónde llega, cuáles son sus límites, qué población mantiene dentro. Esto es muy importante porque no podemos hacer un trabajo de investigación sin saber cuáles son los límites de investigación. Ahí nos volveríamos locos. Tampoco podríamos hacer una investigación si no tenemos técnicas e instrumentos para recolectar y analizar los datos. Cómo yo recojo los datos, cómo hago el levantamiento de edificios, cómo hago el arqueo bibliográfico, o sea, cómo reviso las fuentes y luego cómo las analizo. Hago fichas bibliográficas, hago diagramas, hago estadísticas de lo que estoy recogiendo, algunos números. Si por ejemplo hago entrevistas, cómo entonces después las manejo para comparar las respuestas de las distintas personas. Y luego, por ejemplo,
Para nosotros arquitectos es muy importante cómo se manejan los planos. Por ejemplo, si tenemos gráficos, tablets, trabajos multimedia, o sea, fotos, videos, eso ya es algo que no podemos evitar. Por ejemplo, yo hice para este trabajo un arqueo también de fuentes o sea, multimedia, o sea, videos, fotos, etcétera. Entonces vamos a ir a la segunda parte del trabajo. Esta primera parte era como el esqueleto del trabajo, tratando de explicar qué es lo que vamos a hacer, justificarlo. Esto es muy importante en una investigación. Siempre tenemos que justificar y decir cómo lo estamos haciendo, porque otra persona luego, así como ustedes podrían tomar este trabajo, van a saber qué fue lo que hizo el investigador, o qué hizo el historiador, o qué hizo el arquitecto para poder hacer eso y llegar a esas conclusiones. Sobre esta parte se les voy a explicar realmente cómo se hizo más que el contenido. Si queremos hablar después de contenido, podemos hacer otra sesión para luego de contenido, si les parece interesante. Y también cualquier comentario que quieran hacer en los comentarios del video, voy a estar atenta para responderlo. Esta primera parte, que es de investigación histórico-técnica, que muchos de nuestros profesores se dedican a hacer este tipo de investigaciones para restauradores o para otros arquitectos, es básicamente todo el compendio de la vida del edificio, tratar de sacar de las fuentes, de los videos, de las fotos, de los planos, de todo lo que existe, revisar el contexto, revisar dónde está el edificio, cómo ha sido la vida del edificio, con qué personas se ha encontrado ese edificio en su historia, quiénes han escrito, quiénes han trabajado sobre ese edificio, quién ha tomado fotos, quién han hecho pinturas sobre este edificio, quién hizo las pinturas que están dentro del edificio. Es todo conocer toda la vida del edificio. Y esto es lo que normalmente lo que trabajamos en clase, que es lo que hablamos en la última sesión, de que una edificación nunca deja de ser, nunca deja de vivir o nunca deja de generar contenidos, por decirlo así, durante su vida. Desde justo antes de su origen hasta que de alguna manera muere, y cuando muere tal vez sigue haciendo historia. Por ejemplo, las ruinas de Roma siguen haciendo historia, porque siguen viviendo como arquitectura, se siguen habitando. Entonces, esta primera parte yo decidí dedicar a la urbanización La Florida en Caracas, que es como en el centro este de la ciudad, porque primero es una de las primeras urbanizaciones que se hace en Caracas hacia el este, y luego es la primera ciudad jardín o la urbanización que se hace en base al esquema de ciudad jardín inglés que se hace en Caracas, incluso antes de Country Club que tenemos aquí abajo. Este, Esto me parecía sumamente interesante y luego descubrí, por ejemplo, acá a partir de esta investigación, que lo que nosotros llamamos urbanización de la Florida es un compendio de muchas urbanizaciones, y no solamente la Florida, sino que hay mucho más detrás, hay urbanizaciones que se han hecho, y esto es lo que vemos aquí en este pequeño rompecabezas que tengo aquí en la mitad, de cómo está la urbanización original, pero hay un montón de organizaciones alrededor, de urbanizaciones, perdón, alrededor, que ahora también se llaman la Florida. Algunos es como, y los límites no están muy claros, y eso casi todos lo podemos explicar de donde vivimos, que nunca sabemos cuál calle es la que está en la otra urbanización y cuál está en la nuestra, porque ha pasado mucho tiempo. Pero entonces, al hacer esta investigación, me di cuenta de este tipo de cosas. Por ejemplo, es el origen, con Luis Roche y Arismendi, pero luego vamos a poder ver como una evolución de la urbanización. Y esto nos vuelve a decir lo mismo que repetí, que es que la arquitectura y el urbanismo nunca dejan de cambiar, nunca dejan como de vivir, si están viviendo con, o sea, si están compartiendo con el ser humano siempre les va a transformar a partir de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en los 60, vamos a ver que la urbanización cambió por completo, empezaron a haber edificios, antes eran un montón de casas, y ahora son un montón de edificios residenciales, tenemos rutas de metro,
tenemos rutas de autobuses que atraviesan la Florida, tenemos cines, tenemos bancos, tenemos de todo. Tenemos Sabana Grande abajo. Esta no es la misma Florida que hicieron en los años 20. Y esta es la Florida que yo recibí, por decirlo así, después de los años 2000. No fue hace mucho el trabajo, es de 2014, 2014 y 2016. Lo presenté en 2017. Entonces podemos hacer, aquí se hacen los análisis que hacemos siempre los arquitectos. En un contexto se les van a ver muchísimo en diseño, definir cuál es la poligonal de la urbanización, el medio natural, los llenos y vacíos, los usos de suelo, si son residenciales, que es el amarillo, o comerciales, que son los rojos acá, la vialidad, cuáles son las vías principales, las secundarias, cómo es la peatonalidad de esa urbanización, por dónde se mueven las rutas de autobuses, de metro, de metrobús. Y luego descubrimos en este trabajo de restauración, hice algunos análisis extra que no solemos hacer, que son, por ejemplo, esto sociocultural, socioeconómico y de patrimonio. De patrimonio es claro, es definir qué es lo que está definido como patrimonio por las instituciones municipales y nacionales. Y, por ejemplo, en el sociocultural, se me hizo evidente que en la Florida había un montón de enclaves extranjeros. O sea, por ejemplo, está la Hermandad Gallega con los españoles, está el Colegio Pompey con los italianos, está la Casa de la Embajada de Grecia, está la comunidad china en el bosque muy cerca. Entonces, esto le da un toque especial a la urbanización ahora y le sigue dando. Luego, por ejemplo, está el socioeconómico, que aquí se identificaron, por ejemplo, las zonas donde está el trabajo informal, o sea, los buhoneros, donde se mueve la prostitución también, donde están los barrios cercanos, que están dentro del tejido de la urbanización, donde están las partes donde hay recolección de basura, donde hay vías aéreas, de electricidad y telefónica. Hay, hay varios aspectos. Entonces esto me hizo ver, por ejemplo, todos estos aspectos que ven a mano esta izquierda, que la urbanización, a pesar de que sigue siendo un jardín, que tiene un montón de cosas, como que es un museo porque tiene un montón de patrimonio, que es un lugar donde es como un lugar de éxodo, donde llegaron muchas comunidades extranjeras, tiene una beta comercial que todavía se está organizando y que tiene un montón de patrimonio, por eso es como un museo, pero que mucho del patrimonio no está siendo trabajado de manera correcta, como vemos en la figura 21, que es una casa de los años seguramente 30 o 40, con como con un sombrero de taller mecánico. Estas son las mismas análisis. Ya vamos a esperar que cambie. Estos son los mismos análisis, pero en la zona del colegio. El colegio está acá. Entonces vamos a ver cómo también se mueven los colores y los olores de las edificaciones, de las vegetación, de los árboles, la velocidad en que se mueven los peatones y los vehículos, las alturas de los edificios, la antigüedad de los edificios, y todo esto nos va a hacer, esto es básicamente el análisis de contexto. Espero que estos análisis después les vuelvan a servir para algo en su carrera. Luego de la segunda parte de la investigación histórico-técnica es la investigación sobre los arquitectos. Y esto es interesante porque son los arquitectos que son un poco desconocidos. Y aún después de que yo hice esto, siguen siendo bastante desconocidos. Hay un par de trabajos que se habían hecho con anterioridad en los que yo me apoyé, incluso en mi tutor, que fue Francisco Pérez Gallego, profesor del sector de historia también, que ahorita está en Italia. Y él me apoyó para crear como una línea de tiempo de lo que fueron Calvani y Capdevila. Capdevila es un español que vino después durante la Guerra Civil y se encontró con Erasmo Calvani, que es venezolano, hijo de diplomático, que estaba regresando de Suiza a estudiar arquitectura.
Los dos tenían como un toque específico europeo. Vale decir que los arquitectos eran muchos fuera extranjeros en ese momento, o sea, se habían formado en el extranjero y empezaron a trabajar juntos en los años 40. Entonces tienen un par de edificaciones pequeñas de colegios, más que todo, muchas religiosas, y luego, este, durante este tiempo, Capdevila regresa después a España, y Galvani sería uno de los arquitectos más importantes de Venezuela, a pesar de que no mucha gente lo conoce, porque hizo el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, que lo vemos acá, que si ustedes pueden apreciar, es muy distinta a las obras que vimos en la primera lámina de esto, que son estas que están acá, y eso nos hace pensar que hay una evolución en el trabajo de la arquitectura. Entonces esto nos remite directamente a lo que nosotros hacemos normalmente en clases de historia, que es analizar la carrera de un arquitecto. Muchas veces analizamos distintas etapas y distintos estilos, si se puede llamar, o sea, si se le puede poner esas características, o sea, que cumplen unas ciertas características. Y a veces decimos, ¿para qué estudiamos estos estilos si esto ya no se utiliza? Pero es interesante saber que ese tipo de, o sea, estudiar las edificaciones de esa forma, te van a ayudar también en trabajos como estos de un solo arquitecto que vive y trabaja como no más de 40 años, pero que a lo largo de su carrera trabajó distintos estilos, distintas formas, distintos approaches a la arquitectura. O sea, se acercó a la arquitectura desde distintos puntos, a pesar de que su obra más importante es esta obra brutalista, fabulosa, muy, muy grande, muy, muy importante. Y a pesar de todo eso, sigue siendo completamente secreta su vida de alguna manera. Entonces, esto es una invitación a que estas investigaciones que hagamos siempre nos van a ayudar a conocernos también a nosotros como venezolanos. Esto, por aquí no voy a andar mucho, pero esta es la tercera parte de esta investigación histórico-técnica, que es básicamente sobre la edificación y sobre la congregación. Entonces, yo mapeo cuál es el camino de la congregación. Esto me ayuda, obviamente, de bibliografía que ya existía. Cuando la congregación de la Consolación llega a Venezuela, imagínense, en 1923, y eso nos va a dar como el antecedente de por qué se construyó ese edificio ahí. No podemos decir, ese edificio apareció ahí, no, no, no. Tenemos que ir un poco más atrás para saber por qué se dio ahí. Y hay cosas que todavía se van a quedar como en el misterio, porque por ejemplo yo todavía sigo sin saber por qué las monjas decidieron crear este colegio en la Florida, más allá de saber que estaba como fuera de la ciudad. Ven cómo es casi como campestre todo este contexto, no hay edificios y querían estar retiradas de la ciudad, pero todavía no he llegado a saber cómo se dio ese deal, cómo fue el beta de por qué se dio eso y por quién les vendió el terreno, o sea, por qué decidieron en algún momento vender el terreno a un montón de monjitas que querían hacer un colegio para niños. Esto es algo que todavía está o sea, todavía es misterioso y eso es una de las cosas que mueve las investigaciones, ese deseo de aprender cosas que todavía no se conocen. Estas son fotos todas de, por ejemplo, los anuarios de colegio. Y entonces ahí yo pude saber cómo el colegio se fue construyendo. Había una edificación que es la de Erasmo Galvani, pero hay muchos que son posteriores, que era algo que yo no estaba seguro. Pero entonces al ver las fotos uno puede saber. Eso es como a veces cuando uno ve las fotos de las casas de las abuelas, que dice, pero esta es la misma casa, pero si esta casa era diferente. Y entonces empiezan a cambiar los adornos, empiezan a cambiar, a veces se abren puertas, se abren ventanas, se acomodan cuartos diferentes porque gente vive en ellos. Y también puedo saber cómo fue la vida de ese colegio en sus tiempos de, por ejemplo, cuando era un colegio para internos, a cuando estamos viéndolo ahora, que es un colegio mucho más grande, que es un colegio privado, que es un colegio, por ejemplo, donde
donde las votaciones son impresionantes, llenas de gente, y es un colegio más o menos grande para la zona. Entonces todos estos cambios significativos los puedo ver. Y como vi estos cambios significativos en el colegio como tal, puedo enfocarlos también en una sola edificación. Entonces, por ejemplo, lo que ven aquí arriba y pues, todas las imágenes son el levantamiento que yo misma hice de la edificación, o sea, las fotos que se hicieron del edificio, tratando también de mantener como unos aspectos técnicos específicos para después poder utilizarlos para poder hacer los planos. Por ejemplo, acá que tengo todas las plantas de la edificación, los cortes. Y por ejemplo, por ejemplo, este corte de fachada que tengo aquí sobre el altar, este todavía no lo están viendo, ya vamos a eso. Van a ver cómo se hacen los cambios del altar, de acuerdo, por ejemplo, a cómo cambian los ritos católicos. Entonces podemos ver cómo ha cambiado la edificación en el tiempo. Esto solo se hizo con fotos. O sea, yo no llegué a entrevistar gente porque las monjas no estaban aquí, las que habían vivido en esos momentos. Y, y realmente no hice muchas entrevistas de cómo era, pero sí pude saber eso mediante los anuarios. Eso es lo bueno de tener gente aliados que valoren de alguna manera el documento. Por ejemplo, logré saber que el piso debajo de la capilla había tenido múltiples usos, que eso lo vemos, todo el mundo lo ha vivido en sus colegios, saber cómo han cambiado. Esto que viene a continuación es toda una parte que es específica de trabajo de restauración, donde se realizan fichas por cada espacio de la edificación. Entonces, que por ejemplo ustedes puedan ver esta ficha y entiendan cómo es cada uno de los espacios, tengan la planta, tengan las fotos, una descripción y entonces así sepan. Esto también funciona en el trabajo de arquitectura. También hice fichas de los objetos, por ejemplo aquí de los nichos, y también hice fichas de los materiales y de los tipos de construcción. Por ejemplo, es de tipo constructivo de losas muy bajas de concreto armado. Entonces eso nos hace entender esta edificación, a pesar de que en los años 40 trabaja el concreto armado en losas nervadas muy parecidas a las que conocemos ahora, pero que las características no eran muy buenas de concreto. No estaban tan bien pensadas que, por ejemplo, vemos estos deterioros ahora. También de los acabados, o sea, por ejemplo, de las paredes, cómo se recubrieron de mármol de tres tipos, cómo se maneja este mármol, de dónde vino, es toda una forma de verlo y después entender esta edificación. Estos son los levantamientos, por ejemplo, estos son los planos acabados. Luego hay también una serie de planos de exploraciones, de saber dónde se tienen que abrir, por ejemplo, exploraciones para saber cómo está el piso, cómo está la estructura. Exploraciones también no solo de la estructura, sino también de las capas de materiales, de las pinturas, de las maderas que hay. Estos son distintos planos de lo mismo. Y luego están los planos de diagnóstico, donde yo estoy tratando de explicar por qué se dieron estos problemas, o sea, por qué se ven los deterioros que se ven ahora en la edificación. Muchas veces son problemas que sí de agua, o por ejemplo el tráfico de la gente. Vamos a ver cómo esto deteriora el edificio, solo de estar ahí. Y entonces se hace como el mapeo de todo este trabajo. Por ejemplo, descubrí que en algún momento hubo termitas en la edificación. Que esta edificación
sobrevivió al terremoto 67, por ejemplo, y que muy probable estas grietas que se ven acá son parte de esa vida, de ese edificio. Los vitrales también fueron una parte importante, saber cómo, qué habían pasado por ellos, muchas veces por el peso también tienen problemas. Tenía toda una edificación, un techo temporal, la capilla arriba, y se hace como todo un levantamiento de eso. Y todas estas cosas que ven, todos estos hatches, todos estos colores que ven, son distintas, deterioros, distintos problemas que tiene la edificación, y esto es el lenguaje del arquitecto. Como un dibujo puede decir muchas cosas, y ustedes van a ir conociendo todos esos códigos, y van a ir generando códigos también. Vamos entonces con la última parte del trabajo, que es todo el proyecto de restauración. Estos planos también son, como les dije, que los arquitectos tenemos como un lenguaje gráfico específico. Cada uno lo va a desarrollar individualmente, pero nosotros nos comunicamos a través de gráficos. No siempre somos muy buenos hablando, ya se dieron cuenta con esta clase y este video, pero, pero se van a dar cuenta que los gráficos muchas veces dicen cosas más importantes. Por ejemplo, acá cada valor tenía un color y yo decidí ponerlos en los espacios a los que les correspondía. Por ejemplo, les voy a decir que el valor verde era un valor como grupal y simbólico. Entonces, por ejemplo, acá es el altar de edificación, o sea, de la capilla, y entonces para mí el valor simbólico de esa edificación, o sea, esa capilla, tenía que estar, o sea, el punto más álgido era ese, el punto más alto del poder simbólico de ese edificio estaba ahí, por ejemplo. Y hay valores históricos, historiográficos, como este edificio de alguna manera te está transmitiendo los cambios. El mismo funciona como un documento, como un libro. Esto me hace o me permite decir cuáles son las cosas que se tienen que hacer sobre qué elementos del edificio, y lo divido, por ejemplo, en cubierta, en el techo, las instalaciones, que son todas las tuberías, de aguas, de electricidad, de aires acondicionados. Los paramentos son las paredes. Y yo decidí separar algunos materiales por acabado, piedra, metales, madera, las obras de arte, el paisajismo, toda la parte del verde. Lo diferencié para poder saber qué cosas se tenían que intervenir o qué cosas se tenían que cambiar o mejorar, y a partir de eso crear un montón de acciones que son estas que van a ver ahora. O sea, era un montón. Y al ser un montón había que crear un código para poder entender cuál era cuál. Entonces, por ejemplo, esto es lo que estoy explicando con este gráfico, de que, por ejemplo, para una pared había que hacer distintas acciones. O sea, había que remover manchas, había que limpiarla, después había que pintarla, algunas veces había que calarla de nuevo, hacer una cala cromática, hacer varias cosas. Y entonces esto se hacía, también se sumaba en un código específico. Entonces, cuando yo digo R8, son todas las sumatorias de las restauraciones de paredes que necesitan las mismas acciones. Esto es un trabajo de chino, pero es interesantísimo cómo podemos organizar el trabajo. Claro que, por ejemplo, cuando lleguen los obreros y los ingenieros que se van a hacer cargo, los arquitectos que van a manejar la obra, entiendan cada una de las cosas que nosotros tenemos la intención de hacer. Entonces nosotros somos los que organizamos el trabajo, y esa es una de las cosas más importantes del trabajo del arquitecto, que nosotros tenemos que ser súper organizados porque somos los gerentes de la obra. Y entonces, por ejemplo, aquí están los planos donde están identificados dónde se va a hacer cada una de las cosas, y R8 que ustedes están viendo aquí está puesto donde debería ir, que es, por ejemplo, aquí en las ventanas. Entonces, identificar y describir cada una de las operaciones. Entonces, cada vez que haya una duda, se va y se ve. Esto también es lo mismo, pero en un corte fachada afuera.
vemos, por ejemplo, que esto tenía esta una antena de DirecTV acá, ya no la van a necesitar, pero, pero igual lo íbamos a quitar, por ejemplo. O sea, no podíamos tener una antena de DirecTV en la mitad de un edificio de 1940. Entonces, la idea de esto, había que limpiar toda esa fachada, quitar todas esos extras, y entonces iban a quedar los dientes sin los brackets, iban a quedar tal vez un poco desnudos, pero iban a quedar mucho mejor. Había que hacer también algunas actividades extras, o sea, de poner algunas cosas nuevas, o sea, por ejemplo, techos, nuevas canalizaciones de agua, de lluvia, porque las canaletas que estaban no están funcionando, el agua se escapa por algunos lados. Y estas cosas hay que estudiarlas muy bien, porque esta es una edificación que es como uno de nuestros abuelos, y nosotros no podemos ponerle a nuestros abuelos un peinado de J Balvin. O sea, tenemos que decir qué peinado le va a quedar bien a este abuelo y cómo lo va a llevar en su vida, cómo lo va a mantener. No le vas a pintar de rosado el pelo de tu abuelo porque después cómo va a mantener este abuelo ese peinado. Vas a tener que ir tú siempre a pintarle el cabello y a cortárselo o llevarlo al barbero. Entonces eso hay que decidir. Estas también son cosas que quería proponer, o sea, unas herramientas nuevas en este espacio aquí abajo, para poder tener un uso nuevo en la edificación, que era como el cuarto de los corotos abajo, con sillas de plástico, y un arquitecto no puede decir esto está bien, tiene que organizar todo esto. El arquitecto además trata de organizar la vida dentro del edificio, o por lo menos permitir el habitar correcto del edificio. Entonces, por eso se proponen todas estas cosas. También colinda como con el diseño de interiores, pero es un trabajo en conjunto. Incluso trabajé un poco de paisajismo, o no lo trabajé, sino lo propuse. Tal vez llamaría a un colega paisajista, hablaría con él de proyecto, y el colega paisajista, un arquitecto como nosotros, que sabe mucho más de plantas que nosotros, propondría, llamaría a una amiga que hace esto y ella propondría un par de plantas, un par de especímenes específicos. Y esta es la puesta en valor, que es lo que les decía, que el edificio no solo se restaura, sino que después se tiene que mantener, y además todo lo que se está haciendo para que este edificio tenga una mejor vida. Y la única forma de que tenga una mejor vida es que tú además le enseñas a la gente cuál fue su vida, cuál es su importancia. Entonces, por ejemplo, aquí yo planteé como como, es, es un copy-paste ahí, un collage un poco chimbo, pero es para demostrar que quería que hubiera láminas en el exterior de la edificación mientras se restauraba, que explicaran como esta historia de la edificación, que explicaran cuál es la historia de la Florida, y esto permitiría que la gente que está yendo, o sea, que está caminando, que son los peatones, los usuarios de la edificación, los que se cortan el cabello en la peluquería del frente, puedan de alguna manera como empezar a conocer la edificación, porque uno solo cuida lo que conoce y quiere lo que conoce. Lo otro, lo que no conocemos, siempre lo vemos como a la distancia. Y hay gente que ya ama esta edificación, así que no es necesaria tal vez hacerla que la conozcan más, pero permitir su uso de manera respetuosa de la edificación, y entonces puedan quererla mucho más. Y luego obviamente está el conocer todo el trabajo que hay detrás de la restauración, para nosotros poder valorarlos como usuarios y decir, esto hay que cuidarlo porque tuvo mucho trabajo detrás. También propuse como un espacio específico dentro de la capilla, que trabajara también como una pequeña espacio de investigación, donde se podía investigar sobre la congregación, sobre la historia de la Florida, sobre la historia de la capilla, sobre temas que ahí de por ahí me parecieron interesantes, y que pusiera en valor un espacio que
era un cuarto de los corotos. Eran dos cuartos de los corotos, uno aquí arriba en la planta alta y uno en la planta baja, y se podían utilizar de manera más adecuada, que pusieran en valor la edificación y ese pequeño cuarto que está ahí. También se puede trabajar con, por ejemplo, con nuevas tecnologías, este tipo de trabajo de puestas en valor, de valoración. Entonces yo propuse también que se creara como una especie de app que te ayudara a crear como una guía, como sí, un recorrido guiado de la capilla. Entonces, por ejemplo, te al escanear algún código que está debajo de cada obra, de cada espacio, puedas tener acceso a la información de cada elemento, de cada espacio. Entonces, por ejemplo, aquí está como el ejemplo de como si yo quiero saber más de este vitral, entonces sale el levantamiento del vitral, que es un levantamiento que yo hice, y entonces ahí te explica, no sé, la historia del vitral, que vino de Austria en un barco desarmado para armarse acá, sino que también te está hablando de, por ejemplo, qué significa tener la figura de San José en ese vitral, este, por ejemplo, de qué estilo es el vitral, que representa, por ejemplo, Lirio de San José, cosas así. Entonces, que todas estas cosas, el edificio de alguna manera se comunicara contigo a través de una aplicación móvil que pudiera descargarse cualquier persona y poder entrar. Esto hace obviamente que el edificio sea mucho más accesible y no solamente sea para los que entraron en los libros, así como yo, que se comieron todos esos libros, sino que también para cualquier persona, para estos niñitos, para la de seguridad que trabaja en la edificación, para la gente que iba a misa. Por ejemplo, yo iba a misa a esta capilla y por eso terminé trabajando aquí. Conozco mucho más de la edificación y obviamente eso les va a ayudar a querer mucho más, a darle like diariamente. Luego está como todo el trabajo de mantenimiento, que es el trabajo que todo arquitecto debería pensar en su edificación, de cómo se va a mantener, cómo se va a limpiar, cómo, cómo se va a mantener la estructura de esa edificación, cómo los materiales, cuánto tiempo van a durar esos materiales y en cuánto tiempo los van a tener que cambiar, cuántas veces se debería limpiar las cosas, con qué materiales se debería limpiar. Eso a veces estamos descubriendo ahorita con el coronavirus, de cómo algunas mesas se van a dañar de tantas lejías que les van a tirar ahí y les van a limpiar, o con qué cepillo. Eso, muchas veces aprendemos cosas con nuestras madres cuando limpian las casas y los platos y tal, que no limpies con esa esponja un plato, o que no limpies el piso con tal cosa. Esas cosas también un arquitecto las debería saber, o por lo menos tener una idea de qué es lo que va a suceder con su edificación. Entonces, bueno, este es como el fin ya, y ya es suficiente para ustedes todo esto y para mí. Pero básicamente son estas tres partes de cada edificación. Yo las concluí o sea, tuve como conclusiones aparte de cada parte, valga la redundancia, porque no solamente, porque primero es un trabajo académico que tiene unas consecuencias no tan maravillosas, o sea, un trabajo que otros tal vez van a poder revisar, o yo voy a poder mostrar, por ejemplo, a ustedes, pero que tal vez va a mostrar cómo es la metodología de una restauración, va a mostrar cómo es la forma de trabajo por ejemplo, cómo se hizo un arqueo bibliográfico en una investigación histórica, o por lo menos va a servir de base para otras investigaciones sobre la Florida. Mientras que luego está también en la segunda parte, hay unas consecuencias como un poco más claras, porque hay como más conocimiento, o sea, se genera mucho más conocimiento sobre, por ejemplo, figuras como Calván y Capdevila, sobre la Florida, que yo, por ejemplo, como habitante de la Florida descubrí cosas que yo no sabía de mi urbanización y descubrí cosas del edificio que estaba trabajando que yo no me imaginaba que iba a descubrir. Entonces, ahora sé más de lo que sabía antes y las personas que tengan acceso a este trabajo, la idea es que también sepan más de lo que sabían antes o que por lo menos digan esto es lo que sabemos hasta ahora y yo quiero saber más.
Entonces continúen las investigaciones. Y por última parte está el acercamiento de la valorización de esa edificación, de cómo es la restauración, bajo qué aspecto se hizo, cómo se justifica, que al final lo que trabaja es o prosigue es una línea disciplinaria, o sea, una línea de trabajo que no la planteo yo, Rebeca Tineo, sino que viene de muchas generaciones atrás en el trabajo de patrimonio y de patrimonio moderno. Y realmente realza que la restauración, así como la arquitectura, no es un proceso que pasa y termina, sino que es un proceso que continúa, porque continúa con la vida del edificio, con el habitar de esa edificación. Y eso pasa también en su contexto. Y mientras este contexto vaya cambiando, la edificación se tiene que ir adaptando de alguna manera, pero adaptarlo no quiere decir cambiarlo, hacer cirugías plásticas cada no sé cuántos años, sino que ella se vaya adaptando y vaya dándose a conocer cada vez que sea necesario. Porque creo que una parte de estudiar historia es conservar ese pasado, aprender de ese pasado, y, y otra es generar el futuro. Pero ese futuro siempre va a tener como ese enlace con el pasado, y ese futuro nunca va a ser de capo, nunca va a ser desde el principio, nunca va a ser nunca va a ser como una tabula rasa en un espacio vacío, o sea, no estamos en un desierto, sino estamos en un espacio que ya está construido, y nuestras edificaciones y nuestros cambios siempre tienen que estar conscientes y ser respetuosos de lo que viene antes. Y eso creo que nos ayuda a entender la de trabajo de historia. Entonces, básicamente, ese es el trabajo que les quería mostrar, y lo que de alguna manera me gustaría plantearles es, este, bueno, hay una parte clara que era mi intención de hacer esto, que era que ustedes conocieran qué era lo que hacía un profesor de historia, y quería saber entonces si a ustedes les interesaría saber más sobre esa vida privada del profesor de historia, sobre cómo son las aplicaciones prácticas de estudiar historia, o cómo se llega a estudiar historia, o cómo se llega a ser docente en historia. ¿Les interesaría conocer eso? Por otro lado, me encantaría que hicieran como un mapa mental o un resumen de cuáles son esas partes de los trabajos. Me lo enviaron, y luego este, ya podemos trabajar juntos para que vean que todas las investigaciones que van a hacer y que han hecho normalmente cumplen con todas esas partes. Y especialmente todas las que se hacen en el trabajo de historia, cumplen todas esas partes, porque una investigación hecha y derecha debe cumplir eso. Y por último, esta era la segunda sesión que habíamos quedado en hacer. Quería también si podíamos reunirnos una tercera vez más para hacer como una especie de conclusión y hablar sobre una de las lecturas que no hemos hablado. Obviamente espero, como si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en los comentarios o me la pueden mandar por correo directamente. Las láminas están en el Google Drive, y espero que también tengamos el audio de esta investigación, de esta presentación también a disposición. Y esto, por ejemplo, si se la quieren mostrar a alguien más, está en YouTube, está pública, o sea que la pueden mostrar a alguien más si le parece que vale la pena. O si se quieren burlar de mí también es válido. Este, lo estoy poniendo en YouTube. Y bueno, esta es mi pequeña muestra por el día de hoy de cómo es una aplicación práctica de lo que hablamos en la primera clase. Entonces espero que hayan podido tener como esa parte teórica que hablamos en un principio, y luego esta aplicación práctica de qué es lo que
realmente cuál es el beta de estudiar historia y cuáles son las consecuencias que eso tiene. Gracias.